Bueno, buenas noches. Comenzamos la sesión 2. Entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca del artículo 3º de la Constitución. Entonces, al finalizar ya la sesión, les enviaré un link al grupo para que lo contesten. Van a tener 12 minutos para contestar el link. Se los voy a activar y se los voy a desactivar. En automático les va a decir cuáles preguntas tuvieron acertadas y en cuáles se equivocaron y cuál es la correcta. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar con el acuerdo con el artículo 3º de nuestra Constitución, que es una de las bases de la promoción horizontal, al igual que la de ingreso y todas las promociones verticales y horas adicionales y todo esto. Esta es una pequeña presentación. Entonces, vamos a hablar del artículo 3º. El artículo 3º, por medio del acuerdo, el 1505 del 2019, se reformó y se agregaron, se constituye por 11 párrafos, 10 fracciones y diversos incisos contenidos en las fracciones 2, 6 y 9. ¿Sí? Dentro del primer párrafo de nuestra Constitución, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Y la educación inicial es un derecho de la niñez y corresponde al Estado concientizar. La Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios son los que van a impartir y garantizar la educación inicial y superior. Bueno, cuando hablamos de educación inicial, pues esa como que queda a criterio de cada estado. Entonces, la educación básica va a ser igual a la inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esos son las que van a constituir la educación básica, según el artículo 3º de la Constitución. Y estas tienen que ser obligatorias, junto con la educación media superior, que también en el artículo 3º, en las reformas que se le hicieron, también se considera ya como una educación básica. Y aquí entra lo que les mencionaba, que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. ¿Por qué la inicial? Porque la inicial estamos hablando de las guarderías, que en este caso ya, en algunos casos fueron ya quitadas. Ahorita ya se les entrega directamente el dinero a las madres de familia. Antes había, dentro de las guarderías, había un subsidio que daba el Estado, ¿no? A los padres de familia. Nosotros prácticamente pagábamos, el Estado pagaba el 60% y el padre de familia en esa guardería pagaba el otro 40%. Eso ya se quitó. Entonces, en el segundo párrafo nos habla acerca, dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por además de ser obligatoria, tendrá que ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Si nosotros observamos aquí ya nos está dando ciertos elementos que van a conformar la nueva escuela mexicana. Entonces, cuando hablamos de que la educación será universal, dice, se refiere a la igualdad de oportunidades educativas, donde todos los miembros de una sociedad tengan la oportunidad de recibir educación independientemente de su clase social, género, origen étnico o discapacidad física. ¿Sí? Será obligatorio en cuanto a qué es la escolaridad exigida por la ley, la edad
hasta la cual los y las niñas están legalmente obligados a asistir a la escuela. Será gratuita. Esto significa que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán costo. Laica se refiere a que no haya preceptos religiosos asociados a ninguna iglesia. Y será inclusiva porque ya va a buscar atender las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y adultos que tengan necesidades especiales. Y va a ser pública porque será gestionada por la administración pública y se va a sostener por medio de los impuestos. En el tercer párrafo dice, nos habla acerca que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya aquí se van a tomar todos los preceptos que mencionaba el segundo párrafo, ¿no? Y también va a decirnos que la igualdad sustantiva se va a referir a que todo individuo y de cualquier edad tiene que ser considerado como una persona con derechos y al mismo tiempo, lógico, con obligaciones. ¿Cuáles van a ser los fines o qué es lo que va a buscar desarrollar la educación? Pues va a buscar desarrollar las facultades del ser humano, el amor a la patria, el respeto a los derechos, desarrollará también la cultura de la paz, la solidaridad internacional, la independencia, la justicia, los valores, la honestidad y todo encaminado a una mejora continua. Si nosotros observamos, todos estos fines de la educación posteriormente en el nuevo modelo educativo van a convertirse en los lineamientos que nos marca la nueva escuela mexicana. El párrafo cuarto nos habla precisamente, ya empieza a hablarnos acerca de la nueva escuela mexicana y nos dice que el Estado priorizará el interés superior de quién, de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Aquí hay otro esquemita donde nos dice el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucra tres aspectos principales que sería el acceso. Por eso la educación es pública. La permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el artículo segundo nos marca acerca de las diferentes, no es el artículo 4 de la Constitución, nos habla acerca de las diferentes becas que se les van a estar dando a los estudiantes. Y el de la participación, que son los elementos que conforman el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, según la Constitución política. Pero también ese mismo párrafo nos dice que las maestras y los maestres son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social y tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, ¿no? Para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. ¿Sí? No sé si, no, yo creo que no se quiere dormir. Ay, mira, todavía tengo mi teléfono integrado. Entonces, aquí en el pequeño esquemita que les estoy presentando, nosotros vemos todo lo que involucra el quehacer docente.
nos dice que para la Constitución los docentes son agentes fundamentales del proceso educativo. Y dentro de ese proceso educativo, nosotros vamos a estar como regidos por lo que se conoce como el sistema integral de formación, capacitación y de actualización. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a una actualización. Y este sistema de formación y capacitación, ¿por medio de qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer por medio de una evaluación docente. Y esa evaluación docente, ya sea que sea un proceso de admisión, de promoción o de reconocimiento. Y este proceso, ¿quién lo va a hacer? Bueno, lo va a emitir la federación en conjunto con el Estado. Y este tiene que ser un proceso público, transparente, equitativo e imparcial, donde se valoran los conocimientos, las aptitudes y la experiencia que van a conformar el perfil que nos van a pedir o los dominios que nos van a tomar en cuenta en ese proceso de evaluación. Además, este sistema integral de formación y de capacitación y de actualización docente, pues va encaminada a ¿qué? A realizar ciertas evaluaciones diagnósticas. Esas evaluaciones diagnósticas, ¿cuáles son? Pues son las diferentes evaluaciones que luego se les realizan a nuestros estudiantes en el lapso del ciclo escolar, ¿no? Aquí caería el que antes se conocía, bueno, en media superior se conocía como planea. Entonces, también este sistema integral de formación y capacitación nos va a dar los objetivos y nos va a dar los propósitos. Y para esto se va a conformar lo que se conoce como Sistema de Educación Nacional, o el CEN. Dentro de la Constitución también nos hablan de un plantel educativo. ¿Qué es? Pues es el espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese plantel educativo, pues el Estado tiene que contribuir con una parte. ¿De qué se tiene que encargar el Estado? De todos los materiales didácticos, de la infraestructura, del mantenimiento y generar las condiciones adecuadas para que el estudiante aprenda. ¿De qué se va a encargar el Ejecutivo Federal? Pues de elaborar los principios, los objetivos y también de elaborar los planes y programas de estudio. ¿Cuáles son los elementos a considerar en la elaboración de los planes y programas de estudio? Pues vamos a tener diversos, entre ellos pues la perspectiva de género, la orientación integral, el conocimiento de las ciencias, las humanidades, las matemáticas, la lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, música, estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva, cuidado del medio ambiente. Estos son todo lo que se tiene que contemplar en los programas de estudios. ¿Cómo lo retomen en la nueva escuela mexicana? ¿O cómo lo retoman o en la nueva escuela mexicana? Pues entonces ya va a depender. Ahorita creo que ya cambiaron, pero ya lo manejan de forma diferente. Pero sí tiene que contemplar todo esto. ¿Cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta? Pues que tiene que ser democrático, que hablamos de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Tiene que tomar en cuenta lo nacional. Cuando hablamos de la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la independencia de nuestra política económica, la continuidad y el acrecentamiento de cultura. Asimismo, tiene que procurar la convivencia humana, lo que involucra el aprecio y respeto por la naturaleza y la diversidad cultural, la dignidad, la integridad de las familias, la fraternidad e igualdad entre todos, evitando así los privilegios.
Tiene que ser equitativa la educación. ¿Por qué? Porque tiene que ser un ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas, donde se combatan las desigualdades. Tiene que ser inclusiva, ya que tiene que tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Asimismo, realizando ajustes razonables y eliminando las barreras de aprendizaje. Y tiene que ser intercultural, ya que debe de promover la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y reconocimiento en sus diferencias y derechos. Así la inclusión social debe de ser integral, ya que buscará el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas para alcanzar el bienestar. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, estamos hablando de todas esas redes o todas esas sinapsis que se van a generar en nuestros estudiantes, donde un concepto que lo tiene aprendido lo tiene que ir ampliando conforme vayan avanzando los grados. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Bueno, agregándole nuevos elementos a ese conocimiento que ya tenía para ampliarlo. Si hablamos de desarrollo de todos aspectos socioemocionales, entonces aquí retoma todo lo que implica la nueva escuela mexicana, que es el cuidado de la salud, las relaciones entre los diversos, la inclusividad y todo eso. Y cuando hablamos de el desarrollo integral de su desarrollo físico, entonces nos está retomando todo lo que es el ámbito del cuidado de la salud. Y nos dice que tiene que ser de excelencia, ya que debe de buscar el mejoramiento integral y este debe ser constante y que debe de promover el máximo logro de los aprendizajes. Asimismo, el pensamiento crítico y los lazos que se van a generar entre la comunidad y la escuela. Asimismo, se modifican en el nuevo decreto las diversas fracciones. Algunas fracciones que se modifican, por ejemplo, son la fracción 1, que dice que debe garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Dentro de la fracción 2 nos dice que la educación tomará el criterio que orientará a esa educación basada en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Esta fracción 2, como les pongo aquí, dice que viene desde 1917, cuando Venustiano Carranza hace las modificaciones a la Constitución. En ese entonces, habían pasado ya unos cuantos años, y en esa época todavía había servilismo, todavía había personas que estaban dedicadas. Y nos habla también que estaba la corriente positivista, muy en Europa. Y esa corriente positivista, pues más que nada se fundamentaba en el método científico, que el método científico nos dice que la educación debería de estar basada en la ciencia, en todo un sistema metódico en el que los estudiantes deberían de aprender. Posteriormente ya, con Lázaro Cárdenas, pues ya se busca una educación un poquito más socialista, ¿no? Con la implementación del IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional. Después nos hablan de la fracción 2. Nos dice que la educación tiene que ser laica, será nacional. Ya les había yo dicho, será democrática, considerando la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. También nos dice que
debe de ser nacional. ¿Por qué? Bueno, porque va a retomar todos los aspectos o se debe de impartir en los 32 estados y en la Ciudad de México. Será equitativa. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados se lo va a determinar cómo va a llevar a cabo el proceso en su estado. Va a determinar qué elementos va a tomar en cuenta. Y dice que contribuirá a la convivencia humana. La fracción 2 también nos menciona algunos aspectos que retoma la escuela mexicana, que nos dice que será inclusiva al tomar en cuenta que las diversas capacidades, circunstancias y necesidades. También tiene que ser intercultural. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Que va a tomar en cuenta a todas esas poblaciones indígenas y para que ellos retomen sus propios valores. Ya no el maestro le va a llegar a imponer, sino que el maestro o el docente tiene que acoplarse al lugar donde está llegando a dar clases. Va a ser integral, ¿por qué? Porque va a incluir no solamente aspectos cuantitativos, que serían de conocimiento, sino también aspectos cualitativos, aspectos emocionales, aspectos de todo. Y será de excelencia, ¿por qué? Porque dentro del mundo que nosotros ya estamos globalizados, pues bueno, tenderá a que sean capaces de enfrentar y desarrollar todo lo que se les enfrenta. También se modifican diversas fracciones, por ejemplo, la fracción 4, que nos dice que toda educación que el Estado impartirá será gratuita. Después, la fracción 5 nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. La fracción 6 nos dice, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. La fracción 8 nos dice las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismos. ¿Sí? La fracción 9 nos dice que la educación debe de contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo. Sí, y para ello, para cumplir con esos objetivos, se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. ¿Sí? Asimismo, este va a estar coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios públicos no sectorizados. La fracción 10, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, la autoridad federal y los locales. Establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. En la fracción 2 se van a establecer algunos incisos o lo que va a conformar la filosofía o los elementos de la filosofía de la nueva escuela mexicana, que ya hace ratito ya los expliqué, que serían que va a ser democrática, nacional
deberá contribuir a la convivencia humana y respeto a la naturaleza, tendrá que ser equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Maestra, no sé si tenga alguna duda. No, maestra, bueno, por el momento ninguna. Es cuestión nada más de repasar. Sí. Igual como en la ocasión anterior, si me puede facilitar la presentación, por favor. Sí, sí se la, ay, espérame, voy a dejar de grabar. Ya.